Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sancte Joseph, Veni Sancte Spiritus repleturum corda fidelium et tui amoris in eis ingem accende. Emite Spiritu tuum et cravuntur. Oremus, Deus qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione docuisti, da nobis in edum Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Buenas noches. El día de hoy continuamos viendo los medios secundarios internos de la perfección. Y pues el día de hoy estamos todavía dentro de la octava de Pentecostés y es el trabajo, ¿no?, del Espíritu Santo, o es su misión, o se caracteriza, ¿no?, se la atribuimos a él, la misión de la santificación de las almas. Entonces, por eso nosotros no decimos, lo repito mil veces, pero es que es tan hermoso, nosotros no decimos es el tiempo ordinario. No hay tiempo ordinario. Es el tiempo después de Pentecostés. El tiempo, o sea, después de que se acaba la octava, es el tiempo de la acción del Espíritu Santo en las almas, restaurándolas. Entonces, cuando decimos renovar, no decimos hacer algo distinto, sino perfeccionando nuestras almas, nuestro ser, como Dios nos pensó desde un inicio. Y por eso dice hacer nuevo. Los marxistas entienden hacer nuevo, hacerlo algo diferente, destruir y volver a construir algo totalmente distinto. Los cristianos, cuando decimos hacer algo nuevo, no nos referimos a destruir, no nos referimos a cambiar, nos referimos a reconstruir, restablecer, restaurar, renovar. Ese es el sentido de la novedad en la iglesia. Y esa es la labor del Espíritu Santo, restaurar. Y nosotros, pues, obviamente, queremos restaurar la tradición, pero tenemos que comenzar restaurando nuestra alma y llevándola por el camino de la perfección. Y la semana pasada, pues, hablamos un poco del examen de conciencia como una herramienta, ¿no?, para buscar esta restauración, ¿no?, de nuestra naturaleza caída, enferma por el pecado. Y ahora vamos a hablar de los resortes. Así lo hace el padre Rollo Marín, habla de resortes. ¿Cómo son los resortes? Pues son cosas de metal, ¿no? Bueno, los que más familiarizados estamos con resortes, pues son cosas de metal, ¿no?, que están en círculo y que tú las empujas y las presionas, ¿no?, y luego las sueltas y salen volando, ¿no? Entonces, son cosas que nos ayudan a elevarnos, ¿no? Y el padre Rollo Marín propone 4 resortes en la vida espiritual. El primero es y el que vamos a hablar hoy, es natural, es de orden natural. Dice: a la voluntad afectan principalmente 4 grandes resortes psicológicos para el adelantamiento en la vida espiritual. El primero es la energía del carácter, y entonces hoy vamos a hablar de este aspecto, del carácter. Siendo puramente natural, no puede ser en modo alguno causa de progreso en la vida sobrenatural, pero puede contribuir a ello remotamente, como mera y excelente disposición natural puesta al servicio de la gracia. Los otros 3, ya de tipo sobrenatural y bajo el impulso de la gracia, entonces 3 resortes sobrenaturales: el deseo ardiente de la perfección, la perfecta
conformidad con la voluntad de Dios y la fidelidad a la gracia. Entonces, el primero es del orden natural y es la energía del carácter. Los otros tres son de orden sobrenatural y son el deseo ardiente de la perfección, la perfecta conformidad de nuestra voluntad con la de Dios y la fidelidad a la gracia o a los impulsos del Espíritu Santo, ¿no? Ahora que estamos en Pentecostés, porque esa es su labor. Bueno, entonces, la gracia, pues, depende de la naturaleza, ¿no? Ese es un principio de la teología que nos supone naturaleza, que nosotros estudiamos, ¿no? Santo Tomás dice, la gracia supone naturaleza. Si no hay buenas disposiciones naturales, es difícil que la gracia, pues, tenga sus efectos, pues, deseados, ¿no? Entonces, podrás comulgar todos los días, podrás ir a misa, podrás esto y aquello, pero si no has luchado para establecer las virtudes naturales en ti mismo, pues las virtudes sobrenaturales, pues difícilmente darán su resultado. Y entonces vamos a hablar del carácter. Curiosamente, Monseñor José Alberto José González, que lo seguimos muchos de aquí, publicó videos sobre el carácter y sobre el temperamento la semana pasada. Entonces se los recomiendo para que vayan y lo vean. Seguramente les va a ayudar más que yo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del carácter. Voy a utilizar al padre Rollo Marín, que hemos estado usando, Teología de la Perfección, y también voy a usar un libro del padre Rafael Farías, que es de psicología, era un profesor en un seminario de Roma, y entonces, muy bueno. Bueno, el carácter, según Rollo Marín, dice, ¿qué es el carácter? ¿Cuál es la definición del carácter? Bueno, la palabra del carácter tiene su origen para significar la grabada en un puesto fronterizo. Entonces, una marca que delimita un territorio, ¿no? Entonces, si México pone esta seña, ¿no? No sé, un poste que marca que hasta aquí, de este poste en adelante, ¿no? Es tu propiedad y este puesto por acá es la mía, ¿no? Entonces ese es el origen de la palabra carácter, pero hoy en día, ¿qué interpretamos por carácter? Entonces nos referimos a carácter, cualquier signo que da a conocer una cosa distinguiéndola de la demás. Entonces lo que nos hace distinto a los demás. También podemos utilizar la palabra o referirnos con la palabra carácter podemos decir, no, ese hombre tiene carácter, como mucha determinación, mucha valentía, ¿no? Pero aquí no nos vamos a referir en ese sentido. Aquí simplemente nos vamos a referir a carácter en general, lo que nos hace distintos, ¿no? Todas las personas que estamos aquí tenemos distintas personalidades, tenemos distintos caracteres que nos distinguen de los demás, ¿no? ¿Y de dónde hemos recibido esas diferencias? ¿Qué es lo que nos hace ser distinto a los demás? Y entonces vamos a ver las distintas cosas que afectan en nuestra vida para que nosotros tengamos tal o cual carácter. Y entonces tenemos que distinguir también el temperamento, entonces del carácter. ¿Por qué? Porque el temperamento pues también influye bastante en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, pero su origen es distinto. El temperamento comprende lo fisiológico afectivo, el carácter lo psicológico, lo concerniente al entendimiento y a la voluntad. El temperamento denota lo que somos espontáneamente, el carácter lo que somos en virtud del impulso consciente dado al temperamento por nuestra voluntad. Entonces, el temperamento es algo fisiológico, ¿no? Entonces, es la manera
en que respondemos a los impulsos exteriores, ¿no? Entonces, los 4 temperamentos, ¿no? El melancólico, el sanguíneo, el colérico, el flemático, ¿no? Y cómo cada persona responde de una manera distinta, pues, a las cosas, ¿no? Ya sea con mucha profundidad, con distinta velocidad, ¿no? Unos reaccionan muy rápido a las cosas, otros muy lento. Pero esto es una cuestión de nuestra fisiología y con la cual nacemos, ¿no? Pero ahora, el carácter es distinto. El carácter, bueno, el índole bueno, el carácter, espérenme un segundo. El carácter es el conjunto de las disposiciones psicológicas que nacen del temperamento en cuanto modificado por la educación y el trabajo de la voluntad y consolidado por el hábito. Y entonces el padre Rollo Marín va a dar 3 distintas circunstancias o cosas que afectan el carácter de la persona: el nacimiento, el ambiente exterior y la propia voluntad. Entonces, el nacimiento, ¿no? Pues, ¿cuál es nuestro sexo? Dice el padre Rafael Farías, ¿no? Las mujeres, pues, por naturaleza o en general, encontramos una imaginación más rica, una emotividad más intensa, mayor docilidad. Y en el hombre, mayor capacidad de abstracción, de invención, mayor valor, iniciativa, equilibrio. Entonces, la raza, ¿no? Incluso en la raza, nosotros lo podemos ver, ¿no? Los orientales, que son muy buenos en cuestiones intelectuales, ¿no? En ingeniería. Entonces, nuestra nacionalidad, el país donde nacimos, la comida que comimos, el clima, ¿no? El clima, todas estas cosas pues van afectando nuestro carácter, ¿no? Dice el padre Rollo Marín, ¿no? Que es como los ríos que fluyen debajo de la tierra, ¿no? Entonces, debajo de la tierra hay muchos ríos de agua que van nutriendo pues el exterior, ¿no? Y tú miras los campos, ¿no? Y ves algunas partes más resecas, otras partes con más vegetación, ¿no? Y todo, ¿por qué? Porque por abajo fluyen ríos de agua, ¿no? En subterráneos. Y esto pues alimenta a la tierra. Entonces, en este sentido, hay cosas que forman nuestro carácter que están escondidas, ¿no? A lo mejor fue la educación que recibimos de nuestros padres, la forma, ¿no? en que nos trataron, la escuela donde fuimos, ¿no? los amigos que tuvimos, y todo esto fue formando nuestro carácter, ¿no? Y pues ya no lo vemos, pero a final de cuentas, esto es lo que terminó formando lo que somos. Y entonces, el primer punto que marca es el nacimiento. Hay acuerdo general en los factores de la herencia. Tiene importancia capital en la constitución del carácter. El niño viene al mundo, trae la marca de fábrica, ¿no? O sea, pues sí, claro, eres como tu padre, como tu madre, ¿no? Y a veces por eso, a veces pensamos en nuestro papá o en nuestra mamá, ¿no? Y hay cosas que no nos gustan. Y no nos damos cuenta que esas cosas que no nos gustan, pues son las cosas que nosotros tenemos, ¿no? Pues es que son las cosas que nos gustan de nosotros mismos. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque somos sus hijos y es natural que carguemos todo esta carga genética, esta carga cultural y su ejemplo, ¿no? Un sello que jamás se borrará del todo. Y entonces no vamos a poder renegar, ¿no? de nuestros padres. Siempre vamos a llevar una marca distintiva y aunque nos esforcemos, ¿no? Entonces vamos a
siempre cargar algo de ello. Acabo de escuchar una biografía de Cicerón, ¿no? Cicerón era un hombre, es un intelectual, ¿no? Latino, romano, y él era un hombre pues de condición media, ¿no? Que no tenía, pues su vida no parecía que tenía gran futuro por las circunstancias de su nacimiento, ¿no? Pero sin embargo, Cicerón se esforzó tanto en lograr sus objetivos y en alcanzar sus metas, que a pesar de que su cuna pues no le proporcionaría lo que él buscaba, por su determinación y por sus propios medios, pues lo alcanzó, ¿no? Y entonces vamos a ver que la cuna en donde nacimos, pues sí nos va a determinar de manera fuerte, pero no completamente. El porvenir de sus hijos y de su propia patria. Entonces, la sangre que nos comunica la vida se parece entonces a estas aguas, ¿no? Que recorren el subsuelo y que se manifiestan en lo exterior. Y entonces estas aguas, ¿no? Si pasan por tierras que son con muchos minerales, ¿no? Pues salen las fuentes de agua con un sabor ferroso, ¿no? Otras alcalinas y otras sulfurosas, ¿no? Entonces va a haber personas, ¿no? Muy desagradables, ¿no? Pero pues ¿de dónde sale ese sabor tan malo, ¿no? De estas aguas, ¿no? ¿Dónde sale este carácter desagradable de esta persona? Pues viene de todo su contexto, ¿no? Pero como dijimos, puede ser determinante, o sea, contribuye mucho tu educación, tu cuna, pero no es determinante, ¿no? Vamos a ver que la voluntad puede cambiarlo. También, entonces, tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, Kant, Schopenhauer y Spinoza, que son filósofos, pues son filósofos muy destacados, ¿no? Y muy famosos en nuestro tiempo. Ellos pensaban que el carácter nunca podía cambiar. O sea, que una vez que tú llegabas a la madurez de tu carácter, no podías cambiarlo, no podías transformarlo, ¿no? Árbol que nace torcido, su rama jamás, su tronco jamás se endereza. Sin embargo, ¿no? Nosotros vamos a ver que sí se puede cambiar, ¿no? ¿Por qué lo sabemos? Por la experiencia. Entonces, hemos conocido a personas, ¿no? Que eran viciosas, ¿no? Que estaban completamente dejadas a los vicios, a las malas aptitudes, y de repente se determinaron, ¿no? Y cambiaron completamente de vida. Y estos casos prueban, ¿no? Que pues Kant, Schopenhauer y Spinoza pues están equivocados. No solamente vemos estos grandes cambios, sino que también en pequeñas medidas, ¿no? Día con día nuestras luchas, ¿no? Pues van determinando nuestro carácter. Otra cosa que marca, aparte de nuestro nacimiento, el padre Rollo Marín pues pone el ambiente exterior. Y entonces decíamos, ¿no? Nuestra cultura, ¿dónde nacimos? La educación, nuestras amistades. Entonces dice, la educación y el ambiente familiar ocupan el primer lugar. Educado por padres cuidadosos y amantes, el niño es franco, confiado, cariñoso, si no ha conocido a su familia. Y entonces vamos a ver, ¿no? Que dependiendo cómo nos criaron, si mi padre y mi madre tenían control de sí mismos, pues entonces, ¿dónde aprendiste a tener tan buen dominio de ti y sí mismo? Pues de tu casa, ¿no? Yo les he contado, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús tenía unos padres ejemplares, y pues esta buena educación de sus padres formó hijos santos, ¿no? Todos sus hijos pues están en camino a los altares, ¿no? El contexto de su familia, de su educación, pues fue la base natural que impulsó su vida de gracia y de santidad. Las amistades.
el libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento, ¿no? Continuamente está hablando de alejarnos de malas amistades, ¿no? De que las malas amistades pues nos destruyen. ¿Por qué? Porque son como un hábito, como algo que tenemos tan cerca que nos afecta de manera tan inmediata, ¿no? Y que nos deforma o nos eleva. Entonces por eso es tan importante escoger bien a nuestras amistades, ¿no? Si nuestras amistades tienen vicios y nos están hundiendo en los vicios continuamente, entonces tenemos que alejarnos de ellas, ¿no? Entonces, si nuestros hijos, ¿no?, están en un ambiente, ¿no?, de vicio y vemos que se los está llevando pues estas malas amistades, pues lo mejor es cambiar sus amistades, ¿no? Una vez que cambian sus amistades, entonces van a empezar a aspirar por la virtud, por seguir mejores ejemplos, ¿no? Tengo un amigo que sus hijos estaban desviándose mucho, ¿no? Y él decidió cambiarse de lugar donde vivía, porque dijo, bueno, estos hijos, mis hijos, si siguen teniendo esta clase de amigos, pues van a terminar muy mal. Y dicho y hecho, se cambió a otro lugar, ¿no? Buscó una comunidad con buenos amigos que buscaban la santidad, ¿no? Y pues ayudó a la educación de sus hijos, ¿no? No es determinante, todas estas cosas exteriores no son determinantes, ¿no? Hay niños que a pesar de tener buenos amigos, a pesar de tener buenos ejemplos, van a escoger hacer el mal, ¿no? Vamos a ver que la tercera pues aspecto que forma el carácter, pues es la voluntad, ¿no? Además de el nacimiento y las cuestiones exteriores, pues es la voluntad, esa libertad que tenemos de autodeterminarnos, lo que termina por marcar nuestro carácter. Entonces el nacimiento y el medio ambiente son dos fuerzas formidables en formación de carácter. Con toda una voluntad energética y tenaz puede llegar a contrarrestar su peso e inclinar definitivamente la balanza a su favor. Entonces, lo hemos visto, ¿no? Podemos dejar nuestras malas inclinaciones, nuestros malos hábitos, ¿no? Solamente es cuestión de autodeterminarnos, ¿no? Autodeterminarnos, y es esta lucha continua, ¿no?, por cambiar lo malo que tenemos y buscar hacer el bien. La voluntad no es omnipotente, pero se puede vencer centenares de cátarros y otros males y aún digerir una ballena si se empeña uno en ello. Entonces podemos verdaderamente vencer, ¿no?, lo imposible, ¿no? Dicen que Napoleón, cuando iba a cruzar los Alpes, ¿no?, pues se pueden imaginar todo su ejército a ver esas montañas, ¿no?, inmensas, pues desanimados, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a caminar? Y sin embargo les dice, sigan adelante, ¿no? Entonces, aun cuando parece imposible, ¿no?, un hombre determinado, una voluntad determinada, puede vencer lo que parecería imposible, ¿no? Hernán Cortés, ¿no?, que parecía que era imposible cruzar las selvas, ¿no?, para llegar a la ciudad de Tenochtitlan y caminar hasta la gran ciudad de Tenochtitlan, pues esos hombres de una voluntad fuerte, recia, pues cruzaron, ¿no?, lo que parecía imposible, lo hicieron. ¿Por qué? Porque tenían una gran determinación. Y entonces no es cierto, ¿no?, que simplemente nuestro nacimiento o las condiciones exteriores de nuestra crianza pues determinan lo que somos. También en gran parte nuestra voluntad, ¿no?, determinarnos a cambiar y entender, ¿no?, que no es una cuestión
que ya está fija, ¿no? ¿Sabes qué? Es que tuve un buen padre o un mal padre, tuve una buena madre, una mala madre, o no tuve dinero para ir a la escuela, no tuve condiciones para tener autoestima, ¿no? Ya, nos hacemos víctimas, ¿no? Y se acabó todo. No. Entonces, hoy podemos determinarnos, ¿no?, a cambiar nuestra forma de ser, ¿no?, a ser más positivos, a ver la vida con más alegría, con más optimismo, ¿no?, a luchar contra nuestros grandes efectos, ¿no?, y determinar y cambiar ese rumbo que parecía que iba a la perdición, ¿no?, y que todo se iba a acabar. Entonces, cambiarlo a algo más positivo, ¿no?, y a la conquista de nosotros mismos, ¿no? Porque al final, pues, esto es todo, conquistar nuestra propia voluntad, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre sin voluntad no es nada. Vamos a ver, ¿no?, que si no tenemos fuerza de voluntad, pues no podemos lograr nada. Y entonces vamos a tener que luchar cada día por conquistar nuestra voluntad, conquistar nuestra debilidad, conquistar nuestros vicios, ¿no?, conquistar nuestros defectos, ¿no?, e ir puliendo el hombre, ¿no?, hasta transformarlo en esa imagen que Dios quiere de nosotros. ¿Cuáles son los rasgos del carácter ideal? Entonces ya vimos qué son las cosas que forman nuestro carácter, el nacimiento, el exterior, ¿no?, y nuestra voluntad. Los rasgos del carácter ideal podemos considerarlos en psicológicos, intelectuales, volitivos y sensitivos. El primero, psicológicamente, es la rectitud de conciencia. Entonces, un hombre que tiene un buen carácter es una persona que tiene rectitud de conciencia. La conciencia, entonces, es este regalo de Dios que nos dice, ¿no? Esto es como una parte de nuestra inteligencia, ¿no?, que nos ayuda a distinguir lo que está bien de lo que está mal. ¿Y por qué? Porque vemos, ¿no?, así como quien contempla una pieza de música, ¿no? Vas a un concierto o estás el domingo en misa, ¿no?, y escuchas una pieza de música, ¿no?, y de repente escuchas una nota desafinada, ¿no? Entonces dices, esa nota está desafinada. Entonces la conciencia es así, ¿no? Es esta parte de la inteligencia que busca la armonía, el orden, y de repente en tus actos te das cuenta de que no fuiste prudente, de que no fuiste paciente suficientemente, que comiste demasiado, que te irritaste de manera innecesaria, ¿no?, o exagerada. Y tu inteligencia te va a decir, ¿sabes qué? Pudiste haberlo hecho mejor. Esta nota estuvo desentonada, ¿no? Lo hiciste mal, pero bueno, lo puedes hacer mejor, ¿no? Y entonces, es esta ayuda, la conciencia, que te ayuda a determinar lo que está bien, lo que está mal, lo que es indiferente. Una persona que escucha mala música, ¿no?, o que come comida chatarra todo el tiempo, o que ve puras cosas feas, puras series de televisión malas, y digo baratas, ¿no?, a lo mejor telenovelas de Televisa o cosas así. Entonces, su percepción está dañada, ¿no? Y entonces no tiene la capacidad de buscar, de sentir, de percibir ese orden. Y así decimos que pasa lo mismo en la conciencia, ¿no? Una persona que está habituada al pecado, ¿no?, pues una persona que está habituada al pecado, pues tiene una conciencia enferma, ¿no?, que ya no ve pecado donde hay pecado, que ya no ve mal donde hay mal. Y eso, a lo mejor muchos de aquí tenemos ese problema, ¿no?,
que ya vivimos a gusto con el desorden, con el pecado, ¿no? Ay, bueno, es un pecadito venial, es una pequeña falta, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es un signo de que nuestra conciencia está dormida, de que no somos capaces de distinguir lo que es bueno de lo que es malo. O que es como si llegáramos a un concierto y todos los instrumentos estuvieran desafinados y estuvieran haciendo ruidos completamente, pues, discordes y ruidosos, ¿no? Y nosotros estuviéramos contentos, ¿no? Ah, mira qué bonito concierto. No somos capaces de darnos cuenta que, pues, de todos los errores. Y entonces la conciencia, el formar la recta conciencia, ¿no? Y distinguir, ¿sabes qué? Lo hice mal, lo hice bien. Tengo que mejorar en esto, tengo que mejorar en aquello, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a ir redirigiendo nuestra vida, ¿no? Redirigiendo el barco de nuestra vida, ¿no? Hacia el punto de la perfección, de la restauración de nuestra persona. El hombre de conciencia, dice el padre Rollo Marín, es sincero y leal. Cumple su deber aun cuando nadie le vigile, ¿no? Entonces, el que vive, o sea, no solamente es saber distinguir lo que está bien de lo que está mal, sino también vivir y actuar de acuerdo a tu recta conciencia, ¿no? No, eso está mal, no lo voy a hacer. Las mentiras están mal. Podrá ser una pequeña mentira, pero es una mentira. No la voy a decir. Y entonces, formar la conciencia, ¿no? Nadie te ve, no te preocupes, ¿no? Voy a actuar de esta manera, no importa que nadie me vea. Dice y hace en cada caso lo que tiene que decir o hacer, ¿no? La prudencia, ¿no? Sin importar nada el aplauso o los vituperios. No conoce la esclavitud y vileza del respeto humano. ¿Cuántas veces, no, nosotros actuamos de acuerdo al respeto humano? Los niños, a veces las niñas en especial, ¿no? Las niñas en especial, los niños, ay, ¿qué van a decir mis compañeritos? Bueno, si todos mis compañeritos hacen esto malo, pues yo también. ¿Por qué? Porque estamos, el qué dirán. Y a veces nos cuesta, nos duele más, ¿no? El respeto humano que ofender a Dios, ¿no? Y eso en realidad deberíamos de tenerlo en cuenta, ¿no? Nos debe de pesar más haber ofendido a Dios que el respeto humano. Hay mucha gente, ¿no?, que le da miedo la confesión y que se siente que tiene pena de confesar sus pecados. Pero miren qué tontería que el diablo, ¿no?, quita la pena para pecar, pero pone luego la pena para confesar los pecados. ¿Por qué? Por respetos humanos. O sea, no tienes pena para ofender a Dios, pero de repente tienes pena para confesar tus pecados. Qué incoherencia, ¿no? Qué falta de lógica. Pero así es la soberbia que tenemos tan enraizada, ¿no? La egolatría que tenemos enraizada en nuestro corazón por el pecado, la enfermedad del pecado, que juzgamos y que vivimos de acuerdo, buscando la apreciación de los demás, aparentar, ser amados, ¿no? Y entonces el hombre de conciencia recta no le interesa esto. Lo que interesa es actuar, hacer lo que es justo, lo que es bueno, lo que es verdadero. Ahora, entonces esta es la parte intelectual. Ahora vamos a hablar de la parte de la fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, un hombre que no se determina, ¿no? Porque no va a llegar a ningún lado, porque podrá saber el bien, podrá saber lo que es correcto, pero si no lucha en contra de sus tendencias negativas, de sus inclinaciones negativas, pues no importa que sea una persona muy conocedora, entonces va a terminar mal, ¿no? Entonces había un debate, ¿no? Es un debate entre Aristóteles y Platón. Bueno, Aristóteles era discípulo de Platón y Platón decía, ¿no?, que el conocimiento, la educación, pues era como
iba a traer la sociedad perfecta, ¿no? Muchas veces lo vemos en anuncios del país, ¿no? Del Estado, ¿no? La educación es el futuro. Si educamos, pues lograremos el futuro, ¿no? A ver, saber la verdad es bueno, pero no basta saber la verdad, hay que ponerla en práctica, ¿no? ¿Y cómo se pone en práctica? A través de los hábitos, ¿no? Donde falta la voluntad, no hay hombre. Entonces, un hombre tiene por fuerza que tener dominio de sí mismo. El hombre, ¿no?, que se deja llevar por sus pasiones, guiar por sus pasiones, pues es mitad hombre, ¿no? No ha desarrollado esa parte integral de su hombría, que es el autodominio, ¿no? A veces tenemos esta imagen de macho, ¿no? De macho, golpeador, bebedor, y pensamos que eso es hombre. No, hombría es autodominio. Autodominio, es decir, se determina, voy a hacer este trabajo y lo hace. Voy a levantarme a esta hora y se levanta a esta hora, ¿no? Voy a comer tanto y come tanto. Y se detiene, ¿no?, cuando se tiene que detener. No dice mentiras, ¿no? No es tramposo, no es infiel, no. Eso es lo que hace a un hombre ser entero, que tiene autodominio. Al contrario, el hombre que se deja guiar por sus pasiones, ¿no?, por sus impulsos carnales, pues le falta esa libertad y esa conquista de sí mismo. Y ese es el fin de nuestra vida, ¿no? Es en el plano natural, ¿no? Primero es tener un autodominio de nosotros mismos. Es la gran lucha que todos tenemos en común. Dominarnos, conquistar nuestras pasiones, conquistar nuestra debilidad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de los hábitos, a través de la gracia y de los hábitos, ¿no? En el plano natural, los buenos hábitos, las cosas pequeñas, no las cosas grandes, las cosas pequeñas. Hacer bien las cosas hoy. Esta cosa pequeña, hacerla bien. Si nosotros hacemos repetición de actos pequeños una y otra vez, hacemos lo correcto, entonces se va formando el hábito. Y después de que se forma el hábito, se forma el carácter, ¿no? Y entonces ahí vemos que la voluntad pues termina determinando nuestro carácter. Una persona podrá tener la mejor educación, podrá tener la mejor familia, pero siempre se dejó llevar por sus vicios. Pues lo siento, ¿no? A veces nos toca ver familias, ¿no? Padres ejemplares que pusieron todos sus bienes a disposición de sus hijos para que fueran los mejores. Y sin embargo, estos hijos desperdiciaron todo, tiraron todo, ¿no? Y viven victimizados, ¿no? Y completamente perdidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se conquistaron, ¿no? Se dejaron llevar por sus pasiones, se derrotaron, se dejaron derrotar. Además de la rectitud de conciencia, en cuanto a lo intelectual, ¿no? Esa capacidad de distinguir de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es indiferente, no importa. Está también entonces la voluntad, ¿no? La capacidad de autodeterminarnos, de esta capacidad de autodominio, de libertad. Y después viene la bondad del corazón. Entonces el hombre que tiene un carácter ideal es el hombre que tiene una bondad de corazón. Entonces no basta tener autodominio e inteligencia, ¿no? Estos hombres estoicos que nos presenta Marco Aurelio, así como que no les duele, ¿no? Y que son muy duros, simplemente hacen lo que tienen que hacer, pero parece casi ensoberbecidos, ¿no? Sin corazón humano, sin sensibilidad, sin dulzura. Entonces, no, eso es una imagen incompleta de la virtud, de la perfección del hombre, ¿no? El hombre necesita tener no solamente
esta inteligencia y esta fuerza de voluntad, también tiene que tener un buen corazón. No basta la rectitud de conciencia, dice el padre Rollo Marín, y la energía de la voluntad para construir un gran carácter. Es menester añadir la bondad del corazón para no convertir la primera en arisca e intransigencia y la segunda en fría terquedad. ¿Cómo es un hombre que tiene un buen corazón? Entonces dice, se manifiesta principalmente en la afabilidad, virtud exquisita, parte potencial de la justicia, que embalsama el ambiente y hace agradable la vida. El hombre afable es sencillo, compaciente, conversa de buen agrado con todos, alaba sin adulación las buenas cualidades ajenas, alaba sin adulación las buenas cualidades ajenas, conserva siempre una dulce sonrisa en sus labios, tiene particular cuidado de no lastimar a nadie, procede en todo con sumo tacto y delicadeza. Por eso todo el mundo le quiere y no crea enemigos de ninguna parte. A mí me llama la atención, ¿no? El tradicionalismo, pues está muy de moda, ¿no? Y, por ejemplo, la mujer tradi, el hombre tradi, ¿no? El hombre y estas aspiraciones, ¿no?, que tenemos, ¿no? Y cómo se construyen muchas veces en ideales, pues, intangibles, o en ideales del pasado, ¿no?, del cual carecemos una experiencia de primera mano a veces, ¿no? Y simplemente vemos fotos, dichos, y especial, ¿no?, como la tradición está teniendo tanta efervescencia en los Estados Unidos, a veces la figura del hombre virtuoso nos viene del gabacho y nos ponen a un hombre sin sentimientos, ¿no?, con cara de sequedad, ¿no? Y pues es una imagen desfigurada de la virtud varonil, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Bueno, viene del calvinismo, del puritanismo americano, ¿no? Que tiene esta fisonomía, pues, triste, porque así fue el calvinismo, ¿no? Es triste, los colores, ¿no? Si nosotros vemos el puritanismo calvinista, su cultura y el arte, ¿no?, Rembrandt, todos de negro, ¿no?, con caras tristes. Y cuando tratamos de reconstruir una virilidad en base a estos patrones, pues terminamos renaciendo algo que no es cristiano, que no es virtuoso, ¿no? Y entonces por eso tenemos que entender, ¿no?, que el hombre virtuoso no es insensible. El hombre virtuoso es un hombre amable, dulce, afable, empático, ¿no? Y entonces jamás habla bruscamente, su tono no es imperioso, su palabra no hiere, su respuesta nunca mortifica, aunque contradiga nuestros gustos. Me llama la atención eso que decía antes, ¿no? No tiene enemigos, no hace enemigos, ¿no? A veces pensamos, el que defiende la verdad, pues siempre va a ser enemigo, ¿no? Va a ser enemigos, ¿no? Si tienes determinación y si quieres defender lo que es bueno y verdadero, pues seguramente te vas a encontrar enemigos. Pero el hombre de buen corazón, ¿no? Su búsqueda primera no es hacer enemigos. Su búsqueda primera es conquistar los corazones con esa verdad. San Francisco de Sales, ¿no?, que es el santo, el doctor de la amabilidad y de la dulzura, llega a su primer asignación como sacerdote, ¿no?, y llega a un pueblo completamente calvinista, puritano, ¿no? Y llega él con su dulzura y va ganando las amistades de los pastores, ¿no? Se gana su amistad, como a través del diálogo, de la convivencia, ¿no? Además de eso, imprime unas hojitas, ¿no?,
de doctrina y la reparte, ¿no?, a través del pueblo. Y pues a través de su doctrina, de la verdadera doctrina que comunica, del intelecto, y además de una sensibilidad, ¿no?, y de un aprecio por estas personas, logra conquistar al pueblo entero. Todo el pueblo se terminó convirtiendo, regresando al catolicismo. Imagínense. Solamente por un hombre, ¿no?, un sacerdote, ¿no? Entonces, San Francisco de Sales. Entonces, ¿por qué? Por la dulzura en su trato con los pastores protestantes. Se ganó su amistad primero. Obviamente no fue un falso ecumenismo, ¿no?, como el que hoy vemos, sino que en esta búsqueda de la verdad, ¿no?, pero con amabilidad, con dulzura. Y entonces, la caridad, finalmente, ¿no? El hombre perfecto. ¿Cuál es el hombre perfecto? ¿Quién es el hombre perfecto? Cristo es el hombre perfecto. ¿Y cuáles son las virtudes de Cristo? Dice San Pablo, ¿no?, el himno a la caridad. Es paciente, benigno, no conoce la envidia, ni la jactancia, ni la hinchazón, no es descortés, ni interesado, ni se irrita, ni piensa mal, no es alegre de la injusticia, se complace en la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. La bondad del corazón es una de las características más atrayentes del gran carácter. Entonces dice Rollo Marín, por ella todo el mundo se deja dominar. Es la llave maestra de los corazones y piedra imán que los atrae. El amable y bondadoso conseguirá más con una sola conversación agradable que otros con 100 reprensiones. Por el contrario, el áspero y desabrido, como no habla nunca sin herir, es aborrecido de todos y se hace blanco del odio universal. Finalmente, entonces vamos a hacer recuento. Decíamos los rasgos del carácter ideal, pues son los psicológicos, ¿no?, los intelectuales, la voluntad y la sensibilidad. De los intelectuales veíamos la rectitud de conciencia. De la voluntad veíamos la fuerza de voluntad. De la sensibilidad, pues veríamos esta bondad de corazón. Ahora viene un aspecto que es exterior. Entonces, estábamos hablando de aspectos interiores, ¿no? Ahora hablaremos de un aspecto exterior que es muy importante. Dicen algunos, ¿no?, lo que importa es el corazón, no importa, lo exterior no importa, ¿no? Y en nuestra sociedad masónica, porque es eso, ¿no?, ya olvídense de que vivimos en una sociedad cristiana, los valores de la masonería, pues, están dominando nuestra sociedad, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad sin Dios, ¿no?, son valores seculares, ¿no?, que ya dominan más que los valores cristianos. Y han venido a destruir, ¿no?, esta falsa igualdad, ha venido a destruir el sentido de la nobleza, ha venido a destruir, ¿no?, el sentido de la modestia cristiana, ¿no?, con las modas horribles que se nos han impuesto, ¿no?, a través de los medios de comunicación. Y entonces es necesario que veamos que estas cosas exteriores pues tienen verdaderamente importancia. Y algo que antes se consideraba mucho era la urbanidad, los buenos modales. Y hoy en día pues ya parecen cosa del siglo pasado. Ya no se educa en estos principios, ¿no? Y pues esta es una cuestión exterior, pues que aunque, como siempre hemos dicho, lo interior es lo más importante, pues lo exterior aquí también tiene el paquete, ¿no?, el empaque también tiene mucha importancia. La perfecta compostura en los modales es la nota que viene a poner el último detalle y complemento a un gran carácter.
perfectamente equilibrada la inteligencia, la voluntad y el corazón, es menester que los modales exteriores estén a tono de la belleza del mundo interior. Esta sintonía consiste en que todas las acciones exteriores sean movimientos, ademanes, palabras, tono de voz, posturas, actitudes, convengan al decoro de la persona y se acomoden a sus circunstancias, estado y situación de la persona, y que le forman que nada desnote, sino que en todo resplandezca la más perfecta armonía, ¿no? Entonces no es una cuestión de simplemente, decíamos, ¿no?, la modestia, ¿no? La modestia no significa usar falda. La modestia es una virtud que se desprende de la prudencia. Es decir, en qué momento, en qué lugar, cómo me voy a comportar, cómo me voy a vestir, cuál es el contexto, ¿no? No te vas a vestir igual en la playa que en la misa, ¿no?, o que en una cena de gala. No vas a actuar de la misma manera en una fiesta de cumpleaños que en un velorio. Entonces, la prudencia, ¿no? ¿Cuál es tu condición social, no? Bueno, mi condición social es esta. Voy a buscar que en mi entorno, en mi contexto, pues cuadrar, ser una persona agradable, con sentido común, ¿no? Vivir de acuerdo a mi contexto. No tratar de, a veces, ¿no?, vemos a gente de un contexto sencillo, ¿no?, que tiene aspiraciones muy altas, ¿no?, que a veces desentonan incluso en las sociedades altas, ¿no? ¿Por qué? Porque no cuadran a su contexto. Entonces, saber cuál es mi lugar y con la prudencia, ¿no?, tratar de adecuarme a eso. Entonces lo repito, ¿no? Esta sintonía consiste en que todas las acciones exteriores, sean movimientos, ademanes, palabras, tonos de voz, posturas, actitudes, etc., convengan al decoro de la persona y se acomoden a las circunstancias, estado y situación, en forma que nada desentone, sino que en todo resplandezca la más perfecta armonía. Es una cuestión de orden, ¿no? Como hablamos de la música, como hablamos de la comida, como hablamos de las series de televisión, como hablamos de la conciencia, ¿no? Orden. En las cuestiones exteriores. Antiguamente estaba muy de moda, ¿no?, y era como libro de cajón, el manual de Carreño, ¿no? Y a algunos les parece pedante, ¿no?, la gente que trata de comportarse de acuerdo a las buenas normas de costumbres, ¿no? A veces nos parece pedante, exagerado, ¿no? Y normalmente, si vemos nuestra televisión, se desprecia todo esto. O sea, nuestra cultura tiende a despreciar todo esto. Lo ve como ritualismos exteriores que no sirven de nada, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que entender que el corazón de estas normas de urbanidad no es el sobresalir. Ese no debe de ser el corazón. Y quizás por eso nos parece pedante, ¿no?, cuando se utilizan estas normas de urbanidad para manifestar que somos mejores que otros, o tratar de presumir, ¿no?, que tenemos buenos modales, y vemos con desagrado a los que no los tienen, o con desdén, pues terminamos haciendo, pues, indeseables estas normas de urbanidad, ¿no? Pero el corazón de las normas de urbanidad, entonces no es la vanidad. El corazón, la esencia de las normas de urbanidad es la caridad. La caridad. El ser cuidadoso con los demás, el ser amable, el pensar en el otro antes que nosotros mismos. Y a mí me llama mucho atención que en este manual de Carreño, ¿no?, el primer capítulo, como comienza el libro, es hablando de Dios. Entonces dice,
Dice el manual de Carreño, dice, deberes morales del hombre, capítulo 1, de los deberes para con Dios. Basta dirigir una mirada al firmamento o a cualquiera de las maravillas de la creación y contemplar un instante los infinitos bienes y comodidades que ofrece la tierra para concebir desde luego la sabiduría y grandeza de Dios y todo lo que debemos amor, su bondad y a su misericordia. En efecto, ¿quién sino Dios ha creado el mundo y gobierna? ¿Quién ha establecido y conserva el orden? ¿No? Entonces, el hombre urbano, ¿no? Pues tiene en consideración a Dios. Es un hombre que no vive ensimismado, ¿no? Sino que le da a cada quien lo que corresponde, ¿no? Y entonces, la urbanidad no es simplemente ensoberbecerse o quererse creer más que los demás, sino es buscar el orden, ¿no? En nuestro actuar y pensando en Dios, en los demás, ¿no? Salir de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las faltas de urbanidad pues son faltas de atención hacia los otros, ¿no? Y hacen nuestra presencia desagradable. La forma en que comemos, la forma en que hablamos, ¿no? Cuando hablamos demasiado alto y incomodamos a todos los que están alrededor, o nos reímos de una manera exagerada, ¿no? Sin darnos cuenta que hay otras personas que están alrededor de nosotros, que a lo mejor están haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, las normas de urbanidad tienen ese fin, ¿no? La caridad. Se decía que San Francisco de Asís, ¿no? Era todo un caballero. Nosotros imaginamos a San Francisco de Asís, ¿no? O lo podemos imaginar, ¿no? O algunos lo imaginan, mejor dicho, como un vagabundo, sucio. A veces, creo que en la película de Chosen, ¿no? En la serie de Chosen, ponen a San Juan el Bautista, ¿no? Como un vagabundo de la calle, todo mugroso, ¿no? Y con mal aseo. No. Entendamos, ¿no? Que estos hombres fueron hombres virtuosos, fueron hombres de Dios. Y cuidaban su aspecto, ¿no? Aunque vivían de manera sencilla, ¿no? San Francisco de Asís cuidaba la limpieza, ¿no? Cuidaba sus formas de actuar, su presencia. ¿Por qué? Porque el corazón de todo es la caridad. Y entonces esas formas exteriores pues también son importantes. Los buenos modelos se relacionan con el carácter principalmente en 3 modos, en cuanto que lo manifiestan. Vestidos desordenados, rotos, poco limpios, revelan un descuido y desidioso. Conversaciones tribales, términos bajos y chabacanos, familiaridades y atrevimientos inconvenientes ponen de manifiesto la falta de dignidad, la falta de conciencia, ¿no? De tu dignidad como hijo de Dios. Tener mala memoria para contestar cartas o devolver visitas, no ceder el paso o el asiento a las personas de mayor dignidad, significa la falta de delicadeza y de educación. Afectación en el porte, hablar mucho de sí mismo, contar por menudo las propias hazañas y proezas, vanidad y autosuficiencia. Lo mismo sucede en todas las demás cosas exteriores. Ahora, en cuanto influye sobre él, todo falta en los modales repercute inmediatamente en el carácter. La vulgaridad en las maneras, la flojedad en la marcha, el abandono en los vestidos, la trivialidad en las resoluciones, una amalgama de mala ley en las relaciones, la tendencia de adoptar maneras tabernarias, de cantina, ¿no? Hay prácticas que rebajan el carácter, porque los sentimientos se ponen en seguridad al unísono del lenguaje que se habla o los hábitos que se vive. Entonces, estos malos hábitos terminan afectando nuestro corazón, terminan afectando nuestra inteligencia. Entonces, nos alejan de la perfección, ¿no? El decir groserías, ¿no? El descuido en nuestros movimientos, podremos decir que son exteriores, pero repercuten en nosotros, ¿no?
Por ejemplo, la persona que habla, ¿no? con muchos gestos, de una manera muy exagerada, ¿no? Pues manifiesta, ¿no? que tiene falta de dominio de sí mismo. Una persona que se mueve moderadamente, ¿no? con cuidado, que habla cuando tiene que hablar, pues ya manifiesta autodominio de su voluntad. Tercero, en cuanto que aumentan o disminuyen su poder social. Entonces, no solamente manifiestan los malos modales, manifiestan la falta de carácter. No solamente influyen negativamente en nuestro carácter, ¿no? Si nosotros estamos luchando por alcanzar la santidad y queremos conservar estos malos modales, pues vamos en mal camino, ¿no? ¿Por qué? Porque estos malos modales pues van afectando nuestro carácter. Pero tercero, en cuanto a seres sociales, entonces afectan también nuestra relación con los demás. La autoridad y el prestigio de una persona proviene de un no sé qué de serio, uniforme, grave, constante, decidido, digno y elevado, que hace presentir a través de todo ello un gran carácter interior. La conducta y los modelos exteriores tienen una influencia decisiva para el concepto que formamos de una persona. Y algunos dirán, bueno, pero ¿eso qué me importa? No, sí te importa, porque eres un ser social y tu perfección no se encuentra solamente en cuanto a individuo. Tu perfección se encuentra en cuanto relacionado con otros. ¿Por qué? Porque no estás hecho para estar tú solo. Estás hecho en sociedad. Somos seres políticos por naturaleza, que vivimos en comunidad. Y por lo tanto nos debe de interesar el efecto que nuestros actos tengan con los otros. Y dice, el éxito o el fracaso ante los demás dependen en gran parte de nuestras cualidades externas. Los que se quejan de su mala suerte, la mayoría de las veces deberían de quejarse de sí mismos, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas no se victimizan? Ay, es que mi madre, ay, es que mi padre, ay, es que no tuve educación, ay, es que esto. Mijo, así, ¿qué has hecho tú para salir de este hoyo? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuál es tu conducta? No te victimices. Entonces, los que se quejan de su mala suerte, la mayoría de las veces deberían de quejarse de sí mismos, dice el padre Rollo Marín. Tales son las notas distintivas de un gran carácter. La rectitud de conciencia constituye su honradez, la fuerza de voluntad su verdadero valor, la bondad del corazón constituye su encanto y las buenas maneras exteriores realizan su dignidad ante los demás. Entonces es como la nota final. Y les repito, ustedes podrán pensar que esto suena superficial, pero estamos buscando, ¿no?, la perfección. Y estamos hablando ahorita simplemente de cuestiones naturales. Pero esta perfección, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, sean perfectos como mi Padre en los cielos es perfectos. Es que Dios no nos pide que seamos perfectos. No, sí, de hecho, nos pide que seamos perfectos. Que luchemos por la perfección. Pero Padre, es que si me conociera, si me viera, no puedo conmigo mismo. Pues lo único que te pide Dios es que lo intentes, que sigas luchando con tu pequeñez, con tu miseria, ¿no? Que sigas esforzándote. A lo mejor la vara está muy alta, pero con que no te canses de luchar hasta alcanzarla, eso es suficiente. Les dice San Francisco de Sales, repito, ¿no?, la perfección consta en esa lucha constante por alcanzarla. ¿Por qué? Porque en esta vida no vamos a alcanzar la perfección. La perfección de nuestra naturaleza está en el cielo. Y mientras estemos aquí en la tierra, va a ser lucha. Militia vita super terram, ¿no? La vida del hombre es una batalla, es guerra, es milicia. Hasta el final de nuestra vida tendremos que luchar por alcanzar la perfección. Y entonces, también esta cuestión exterior es importante. Es necesario ponerle atención.
La formación de carácter. Entonces dice el padre Rollo Marín, no es cosa fácil la formación de carácter, es rudo trabajo de toda la vida. Solo tiene carácter los que se empeñan en lucha consigo mismos y han merecido tenerlo. Solamente entonces nadie nace, ¿no?, ya hecho perfecto. A lo mejor la cuna ayuda, a lo mejor las cosas exteriores ayudan, pero al final esas personas que alcanzaron la santidad se autodeterminaron, lucharon día a día como nosotros. El conocimiento de sí mismo se logra principalmente por el examen de conciencia bien practicado y las caritativas advertencias de nuestros buenos amigos. No te irrites cuando te corrijan. Agradece cuando alguien te corrige. Entonces, una persona que halaga no es un buen amigo. Los buenos amigos no halagan. Los buenos amigos corrigen. Los buenos amigos te dan consejos, ¿no?, para que mejores. El libro de los proverbios, ¿no?, continuamente, aléjate de malas amistades, busca buenas amistades que te hagan mejor persona. No busques labios halagadores, busca a aquel que te diga la verdad, que te ayude a cambiar, a dejar tus defectos. El examen de conciencia, ¿no? A lo mejor tú eres tu peor enemigo, ¿no? ¿Por qué? Porque en tu examen de conciencia eres muy laxo, ¿no? Pues busca la rectitud de tu conciencia, ¿no? Busca luchar no solamente en contra del pecado mortal, sino vencer también el pecado venial. El plan de vida se ordena a robustecer nuestra voluntad, fortaleciéndola sobre todo contra la volubilidad e inconstancia. Entonces, si no tienes un plan de vida, haz un plan de vida. Ponte metas, sé ambicioso. No seas mediocre. Si ten un plan de vida, un proyecto, ¿en qué año vas a lograr esto? No vivas simplemente dejando llevarte por la sensibilidad, la sensualidad y las cuestiones exteriores, ¿no?, lo que pasa a tu exterior. Sé el dueño de tu propia vida. Toma determinaciones. Haz un plan de vida. Los apoyos exteriores principales son 3. El director espiritual, las amistades santas y la lectura espiritual, ¿no? Busca buenos confesores, buenos sacerdotes que estén a tu alrededor, ¿no?, que te den buenos consejos, que te ayuden a salir de tus malos hábitos. Busca amistades santas, aléjate de las que te llevan al pecado. Y la lectura espiritual, ¿no? Entonces, siempre estar pensando en Dios, ¿no?, en las cosas de Dios, en cómo puedes mejorar, ¿no? Y a lo mejor también cosas naturales, ¿no? Libros de autosuperación, ¿no? A lo mejor podrá haber cosas buenas ahí también, ¿no? Pero siempre buscando mejorar en cuanto a persona, ¿no?, en tu relación matrimonial, en tu vocación como estudiante, como ingeniero, como doctor, ¿no? Buscar la perfección, instruirte. Y bueno, pues esto es lo que pretende al carácter, ¿no? Y esto es lo que está de nuestra parte, ¿no? Estamos hablando no de las cosas con las que nacimos, sino en cuanto dependen de nosotros mismos y en cuanto podemos actuar por nosotros mismos, ¿no? Y ya después hablaremos de las cosas en cuanto a la gracia sobrenatural, ¿no? Pero recuerden, no basta la oración si no nos determinamos, ¿no?, y si no ponemos los medios naturales para alcanzar la perfección, ¿no? La gracia supone naturaleza. Entonces, te equivocas si piensas que puedes alcanzar gran santidad, sí, simplemente haciendo oración, pero no luchando por conquistar tus vicios, tus defectos. Vamos a terminar. Si gustan hacer preguntas, alguna pregunta, vayan pensando, o algún comentario. Padre, respecto a la voluntad, el dicho ese de alcohólicos, no sé si es un principio de Alcohólicos Anónimos de solo por hoy,
sería un buen principio para trabajar con la voluntad. ¿Cómo es? ¿Solo por hoy? Sí, solo por hoy. Muy bien. Sí, yo pienso que Alcohólicos Anónimos tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ¿no? ¿Qué tiene de bueno? Pues que ha ayudado a muchísima gente, ¿no?, a salir de los vicios. Y en ese sentido, pues tenemos que aplaudirles y agradecerles, ¿no? Una parte negativa de Alcohólicos Anónimos es que tiene una visión secularista y masónica, ¿no? Y termina alejando de Dios, dicen Dios sin religión, ¿no? Y pues esto es una mentira. Entonces, pero por ejemplo, ese principio que promueve los Alcohólicos Anónimos de un día a la vez, ¿no?, o de solamente hoy, es muy bueno, ¿no? Entonces, recuerda esto de construir buenos hábitos, es simplemente, no se trata de conquistar los grandes enemigos, sino ir de poquito a poquito, ir construyendo los buenos hábitos. Cada día, un día a la vez, un día a la vez. ¿Ok? Pues bueno, entonces esto es lo referente al carácter. Ánimo en sus batallas, ¿no? No se desanimen. La desesperanza, ¿no?, es el pecado más grande, ¿no?, que hay, porque nos desanima en el camino. Entonces, confianza en la misericordia divina y en su gracia, ¿no? Que a pesar de que pues de nuestra nonada y de nuestra pequeñez, pues Dios tiene poder para alcanzar lo que nosotros no podemos. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, per universis beneficis tuis, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amén. Les doy su bendición. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, in maniera semper. Amén. Buenas noches. Muchas gracias.